vamos a hablar de la patología adrenal congénita. Entonces hablamos de la hiperplasia adrenal congénita. ¿Qué es importante en estos aspectos? Primero, recordemos nuevamente el funcionamiento normal. Cuando hablamos del funcionamiento normal, estamos hablando que todo el eje de activación del cortisol básicamente va a generar inicialmente la activación de CRH, esa CRH va a activarse a CTH, y la CTH, después de muchos procesos, lo importante que tenemos que saber para el examen es que nos llega a pregnenolona. ¿Qué sucede? La pregnenolona va a ir a activarnos 3 capas de las 5 que tiene la suprarrenal, ¿correcto? Esas 3 capas, ¿cuáles son? Glomerulata, fasciculata y reticulata. ¿De qué se va a encargar la glomerulata? No lo olvidemos. Mineralocorticoides, control del sodio y aldosterona. ¿De qué se va a encargar la fasciculata? De los glucocorticoides. ¿De qué se va a encargar la reticulata? De las hormonas sexuales. Recuerda, sal, azúcar, sexo. Recordemos que para poder activar cada una de esas capas de forma individual y no que de una forma sin control se estén activando las 3, tiene que haber unas claves de activación. Y esas claves de activación se dan a través de llaves de combinación enzimática. Recuerda que tenemos 3 combinaciones enzimáticas. Pregunta de examen. Y aquí te van a salir preguntas. Si lo vas a ver en el First Aid, esto se ve un completo enredo. No sabemos por dónde agarrarlo, no tiene ni pies ni manos, ni cabeza. Vamos a verlo de una forma sencilla. Tenemos la 11, la 17 y la 21 hidroxilasa. Vamos a enfocarnos en lo que te va a preguntar el examen. ¿Qué necesitamos para activar la glomerulata? 11 y 21. Entonces vamos a usar la 11 y la 21 hidroxilasa. ¿Qué necesitamos para activar la fasciculata? 17, 11 y 21. ¿Qué necesitamos para activar la reticulata? Nomás la 17. Y de esa forma tenemos las llaves de combinación enzimática para activar cada una de las capas que se requiere activar desde el punto de vista de la suprarrenal. Necesitamos producir aldosterona, necesitamos producir mineralocorticoides, necesitamos producir control del sodio, entonces se activa la 11 y la 21 hidroxilasa. Necesitamos producir glucocorticoides y llevar a la producción de cortisol, entonces se activa la 17, la 11 y la 21 hidroxilasa. Necesitamos activar hormonas sexuales, entonces se va a activar la reticulata, se activa la 17 hidroxilasa. Pregunta de examen. ¿Qué sucede si tengo deficiencia de la 11 hidroxilasa? ¿Qué sucede si tengo deficiencia de la 17 hidroxilasa? ¿Qué sucede si tengo deficiencia de la 21 hidroxilasa? Entonces vamos a hablar de eso. Recuerda, tenemos 11, tenemos 17 y tenemos 21 hidroxilasa. Usa la siguiente forma para entender eso. Divide los números en 2 y vas a pensar que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Todos los números 1 que estén del lado izquierdo los vas a volver una flecha. Todos los 1 que estén del lado derecho los vas a volver un pene. ¿Qué quiere decir eso? Paciente con deficiencia de la 11 hidroxilasa te va a hacer hipertensión y te va a hacer virilización. Pregunta de examen. Todo paciente que te haga deficiencia de la 17 hidroxilasa, el paciente te va a hacer hipertensión, pero no te hace virilización.
todo paciente que te haga deficiencia de la 21-hidroxilasa te va a hacer virilización, pero no te hace hipertensión. ¿Pero qué sucede? El problema de estos pacientes también está con el intercambio de sodio y potasio. Si hace hipertensión, la está haciendo secundario a retención de sodio. Y como está haciendo retención de sodio, lleva a la hipertensión. Por lo tanto, este paciente con deficiencia de la 11-hidroxilasa que te está haciendo hipertensión, te lo está haciendo por acumulación de sodio. Entonces, la deficiencia de 11-hidroxilasa te hace hipernatremia, hipertensión, virilización. Lo mismo va a suceder con el paciente que te hace deficiencia de la 17-hidroxilasa. Te hace hipertensión, te hace hipernatremia, pero no te hace virilización. Y el paciente que te hace la virilización no te hace hipertensión, por lo tanto no te hace hipernatremia. Pero ¿qué sucede? Si tú retienes sodio, estás excretando más potasio. Por lo tanto, el paciente con deficiencia de la 11-hidroxilasa te va a hacer hipocalemia. Entonces, la deficiencia de la 11-hidroxilasa te lleva a hipocalemia, hipernatremia, hipertensión, virilización. Pregunta de examen. El paciente con deficiencia de la 17-hidroxilasa te va a hacer hipertensión, hipernatremia, pero recuerda, el potasio va en contra de lo que hace el sodio, te hace hipocalemia. ¿Cómo diferencias la 11 de la 17? Que la 11-hidroxilasa en su deficiencia te hace virilización en el paciente. En cambio, la 17 te hace la hipertensión, la hipernatremia, la hipocalemia, pero no te hace virilización. Punto importante. El paciente con deficiencia de la 21-hidroxilasa hace virilización y hace hipercalemia. Pero recuerda, el potasio va en contra del sodio. Si entró más sodio al sistema urinario es porque se está reteniendo más potasio. Y si está entrando más sodio al sistema urinario, es decir, está cayendo más sodio dentro del lumen del túbulo colector, el sodio se está perdiendo, se está botando, se está orinando. Por lo tanto, el paciente te hace hiponatremia. Y cuando hacemos hiponatremia, el agua, recordemos que este paciente lo que está haciendo es hiponatremia porque este es el túbulo colector. El sodio se está quedando más en el lumen, se está orinando ese sodio. ¿Qué hace el agua? Se mete en búsqueda del sodio. Entonces perdemos agua y sodio. ¿Cómo se ve representado eso en la presión arterial del paciente? El paciente nos hace hipotensión. Entonces, este paciente hace bajos niveles de presión arterial. Pregunta de examen, todas las que quieran de este simple cuadro. Paciente con deficiencia de la 11-hidroxilasa, virilización, hipernatremia, hipertensión, hipocalemia. Paciente con deficiencia de la 17-hidroxilasa, hipertensión, hipernatremia, hipocalemia, pero no viriliza. Paciente con deficiencia de la 21-hidroxilasa, virilización, hipercalemia, hiponatremia e hipotensión. Pregunta de examen. Debe de quedar muy claro este aspecto. Recuerda, para poderlo entender claramente, debes de entender primero el proceso fisiológico normal. Si entendemos el proceso fisiológico normal, va a ser más fácil entender muchas cosas. Dentro de ellas, el exceso de glucocorticoides, que es exceso de cortisol. Ahora, si entiendes eso, vamos a entender qué pasa cuando hay deficiencia de la 11-hidroxilasa, qué pasa cuando hay deficiencia de la 17-hidroxilasa y qué pasa cuando hay deficiencia de la 21-hidroxilasa. Importante. Con esto hemos hablado de una patología enzimática o de varias patologías enzimáticas que te va a evaluar bastante el examen.